Niño, ya deja de mover el pie. Ya no te chupes los labios. Síguete mordiendo las uñas y vas a ver el castigo. Deja de jalarte el cabello. ¿Algo de esto te suena familiar? Durante la infancia, niños y niñas llegan a tener tics que así como vienen, se van. Pero, ¿qué podemos hacer si por el contrario estos aumentan? A veces, los padres, sin darnos cuenta, generamos en nuestros hijos ansiedades y miedos que terminan por manifestarse en tics. ¿Quieres saber qué hacer y cómo lidiar con ellos? Hoy, en Diálogos en Confianza, padres ansiosos y tics en los niños. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y esta mañana, como ya viste, vamos a hablar de ansiedad y tics en los niños. Este es un programa que podríamos decir que es la segunda parte del programa de ansiedad que seguramente tú también nos acompañaste, que aquí estuvimos platicando con los invitados de ese día sobre esto de la ansiedad y como que salieron muchas dudas sobre los tics. ¿Y qué tenía que ver esto justamente con la ansiedad? Y si nosotros como papás a veces éramos los que provocábamos que nuestros hijos tuvieran todos estos tics. Y bueno, hay veces que se quitan y hay veces que perduran en la vida. De esto vamos a platicar el día de hoy. Y sobre todo, bueno, ¿qué podemos hacer? Si sí somos responsables los papás o no. Y si sí somos responsables, bueno, pues cómo podemos responder para que nuestros hijos dejen de hacer estos tics, que me parece que es fundamental. Buenos días, mi Sandy, ¿cómo estás? Hola, Cris, muy buenos días. Aquí ya recibiendo llamadas y comentarios muy interesantes en las redes sociales. Recuerde que estamos a través de Facebook Live durante toda la transmisión de este programa para que nos siga y nos deje ahí abajito sus comentarios. También nos puede mandar un tweet, nos puede llamar vía telefónica y seguir a lo largo de todo el programa también vía internet en www.canal11.mx/diálogos. Y miren, ya nos dice, por ejemplo, acá en Facebook Live, Cachito, mi hijo Alan tiene 12 años y se muerde las uñas y por más que le decimos que no lo haga, no lo entiende. Él es muy listo en la escuela, no sé si sea maña, costumbre, estrés o ansiedad. Precisamente esto nos lo van a ayudar a aclarar a lo largo del programa nuestros invitados. También Gabriela nos dice, es terrible, yo hasta ahora que tengo 43 años estoy logrando morderme las uñas. Dice, ya me di cuenta que es una herida del pasado. Tal vez nos puede ayudar un poquito a aclarar si tomó algún tipo de terapia o cómo lo ha ido aclarando. Hay varias de este tipo de mordidas, ¿no? De morderse las uñas. Otra chiquita que nos platica su abuelita que se jala el cabello y que ella pues está observando que sí necesita ver a un especialista. Y aquí todas las estamos leyendo. Muchísimas gracias. Y también muy buenos días a nuestro público aquí en el estudio. Gracias por haber venido y por compartirnos más adelante sus historias, sus dudas. Ya estamos listísimos para arrancar. Por supuesto que estamos listísimos para arrancar y tenemos como invitados el día de hoy a Rosario Busquets, psicóloga y terapeuta familiar. ¿Cómo estás, Rosario? Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. También es locutora de radio y escritora. Así es. Ahí anda uno en lo que se puede. Ahí anda uno en lo que se puede, mi Rosario. Mucho gusto. Qué bueno que estás aquí con nosotros. También está con nosotros Vivian Burghausen. Ella es psicoterapeuta familiar. Vivian, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente, Cristina, gracias. Bienvenida. También está con nosotros Jessica Elena Reyes Aguilar, maestra en terapia cognitivo-conductual, especialista en niños y adolescentes, justamente del Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Y también está con nosotros Lino Villavicencio Flores, él es psiquiatra. ¿Cómo estás, Lino? Bien, gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Para hablar esto de los tics. Antes de que empezara el programa le estaba preguntando yo si alguno de ellos tenía tics. Rosario dice que no, Jessica Fíjate dice que ya no. cambié de opinión. Ya cambiaste de opinión. Sí, ya cambié de opinión. A ver, cuéntame. Porque hasta donde yo entiendo, pero aquí Lino nos va a poder clarificar el tema. Claro. El tic tiene que ver con un movimiento involuntario de un músculo o un grupo de músculos. Morderse las uñas no es un movimiento involuntario por un grupo de músculos. Planteado en la entrada del programa, yo sí me mordía las uñas. Pero según yo eso no es un tic. ¿Estoy en lo cierto? Sí, estás en lo cierto. ¿Pero es parte de la ansiedad?
Sí. O sea, ¿es el resultado de estar ansioso? Allí, la onicofagia, que es el acto de morderse las uñas, junto con, por ejemplo, con el chuparse el dedo. Arrancarse los Tricotilomanía. pellejitos. Eso va hacia otra parte. Sí, Ah. arrancarse los pellejitos también puede ser un poco, por ejemplo, la masturbación excesiva. Todos estos síntomas se catalogan en la clasificación de enfermedades como otros síntomas, ¿no? Como otras cosas que están asociadas a tensión. No son tics como tal, porque estos son movimientos voluntarios. O sea, uno voluntariamente se chupa el dedo o uno voluntariamente se muerde las uñas y los tics no. Los tics son actos motores involuntarios que comúnmente se dan como de los hombros para arriba, lo más frecuentemente, o vocales. Y que aumentan, con la tensión pueden aumentar en su frecuencia, pero se presentan aún en situaciones que no hay tensión como Entonces tal. no te engañé, no tengo tips. Mi respuesta sigue siendo correcta. La mía también sigue siendo correcta, entonces yo tampoco. Jessica dijo que tampoco, Vivian dijo que no, pero Lino dijo que sí. Tú sí tuviste un tic de niño. Durante la infancia sí llegué a tener esto de parpadear, pero es como en la mayor parte de los casos de tics en los cuales se limita a un periodo menor a un año, que son como temporales. Ujú. Fíjate que, bueno, este programa, como les decíamos al principio, surge a partir del programa de ansiedad y llegaron tantas llamadas, sobre todo de muchas dudas de los papás sobre este tipo de cosas, ¿no? Todo lo que produce, por ejemplo, pues, aparte de los tics, esto, ¿no? Que ahora nos aclaras, Lino, muy claramente, de todo lo que tiene que ver con arrancarse las uñas, arrancarse los pellejitos, por ejemplo, no dormir, o sea, una infinidad de cosas que los papás nos estuvieron diciendo que ustedes nos van a ir aclarando. Pero entonces, bueno, quiero que me acompañen a ver el siguiente sondeo. ¿Qué genera ansiedad en tus hijos? Vamos a ver qué nos dijeron. El estudio, el trabajo. Pues porque quieren tener algo, por ejemplo un celular, que estén ansiosos, en este caso. En otro caso, pues quisieran tener un coche, también están ansiosos, nerviosos. La idea de que pueden fracasar en algo, sobre todo. Me imagino que la inseguridad. Pues alguna enfermedad, la falta de dinero, la inseguridad. Una mala relación entre los padres, una mala situación económica en la familia, que una familia rota, ¿no? Que no haya una buena relación familiar, que no haya buena comunicación. El estrés de traerlos siempre de aquí para allá, a la escuela, que se aprendan las cosas. Fíjense qué variedad, ¿no? Es como un abanico enorme el que los papás consideran que es lo que causa en sus hijos nerviosismo o ansiedad. ¿Cuál sería la diferencia entre un niño nervioso y un niño ansioso, Vivian? Pues un niño nervioso, ¿no? Es aquel que, pues obviamente, pues es paulatinamente, no es todo el tiempo. Un niño que genera ansiedad, por ejemplo, un nervio en un niño, nunca han visto un niño que está así con él. ¿No? Eso puede ser, ¿no? Que esté nervioso por una situación, porque va a presentar un recital, va a presentar una ponencia en la escuela, puede generar nervios. Un niño ansioso, ¿no? La diferencia es que lo está generando, ¿no? O sea, por dentro no es un malestar constantemente, pero sin embargo, yo no creo que la ansiedad todo el tiempo sea mala, porque te está avisando de que le está sucediendo algo. Sí, obviamente que esté llevada con algo que le pueda dañar con un movimiento involuntario. A ver, recordar nada más, el concepto de ansiedad nace de la palabra alemana Angst, que significa miedo. Entonces, la ansiedad es como tal un síndrome en el cual se dan diferentes síntomas en los que se incluyen la intranquilidad, el nerviosismo, la irritabilidad, la tensión muscular sobre todo, las preocupaciones, los miedos. Y todos estos juntos nos generan un síndrome ansioso. El nerviosismo es una parte de este síndrome, es un síntoma únicamente en el cual es la intranquilidad. Y que comúnmente esta palabra como nerviosismo fácilmente la entienden los niños. Por alguna situación es más fácil que un niño entienda la palabra nerviosismo a la palabra ansiedad como tal. O sea, es más fácil que identifique estoy nervioso. Sí, claro. Y sabe por qué. Ansioso. Sí, Y sabe y por sabe qué. Cuando por está qué. nervioso sabe por qué. Pero entonces nace a partir de la ansiedad. O sea, como Tiene tú un dijiste, componente. es Un como componente. es un Es una componente. parte, Es un componente. A ver, Sí, el nerviosismo sería un componente de la ansiedad que sería un conjunto de características mucho más grandes. Por ejemplo, podemos tener pensamientos acerca, como decían los papás, ¿no? Acerca de que algo me va a salir mal o de que algo va a pasar. Podemos tener componentes motores como
morderse las uñas o a lo mejor estos tics que hablamos, y podemos tener componentes fisiológicos como sudoración, taquicardia. Entonces la ansiedad van a ser un conjunto de características y dentro de ellas podríamos ubicar el nerviosismo o estar como en estado de tensión. Claro. Oye, Rosario, ¿qué cosas preocupan a los niños pensando, no sé, por grupos de edades? Híjole. Lo que pasa es que yo sí creo que habría que hacer una diferencia. O sea, los niños no pueden estar al margen del estilo de vida o de las condiciones en las que vamos a vivir todos. O sea, a los niños les pasan cosas igual que nos pasan a los adultos. Y tenemos preocupaciones y tenemos tensiones y tenemos cosas. Creo que aquí el tema es, ¿qué les puede preocupar? Pues normalmente les preocupan cosas como generales, ¿no? El rendimiento académico, por ejemplo, que no los regañen en general, ¿no? Portarme bien y que no me regañen, que el día del cumpleaños me regalen algo, que vengan mis amigos, cosas de estas. Yo creería aquí que más que pensar qué le preocupa a un niño, porque no creo que haya niños a los que no les preocupa nada, creo que el tema está más bien en qué herramientas se tienen para lidiar con las preocupaciones. Porque cualquiera de nosotros podríamos estar en un ataque de nervios, ¿no? Por pues, cualquier condición de vida diaria. Lo que uno esperaría es que haya cierto nivel de nerviosismo, de preocupación, proporcional a las implicaciones que tiene un evento. Cuando te excedes en el nivel de preocupación ante un evento particular, decimos, ¿qué te está pasando? ¿No? La adaptación nos permite acomodarnos. Entonces, más que pensar qué le preocupa a un niño, yo pensaría qué habilidades tienen los niños para lidiar con las preocupaciones que formarían parte de su vida cotidiana. Y ahí sí puede cambiar. Un niño puede no dormir porque va a tener fiesta mañana y otro niño duerme de maravilla porque va a tener fiesta mañana. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Y ahí es donde tendríamos que cuestionarnos en qué tan salido de proporción está. Miren, aquí hay un ejemplo que nos puede ayudar como a ir ilustrando esto que están diciendo. Nos dice una mamá, este tema me queda como anillo al dedo, tengo 2 hijos, pero el mayor de 10 años tiene muchos tics. Se agarra los dedos, ya no le crecen las uñas, también hace movimientos con sus ojos, otros con sonidos, y se quita una pero empieza con otra. Esto me preocupa mucho porque ya tiene mucho tiempo que lo hace. Yo cuando estoy nerviosa me muerdo las uñas, ya lo dejé de hacer. ¿Me podrían ayudar en cómo ayudar a mi hijo? Porque y nos explica, su padre no lo entiende y lo presiona mucho para que lo deje de hacer. Y mi hijo hasta llora y me ha pedido que lo ayude porque ya no los quiere hacer. Fíjense qué ilustrativo, porque a veces yo creo que mientras más te dicen ya no lo hagas como que lo haces más, o qué es claro. lo que sobre sucede. todo cuando se supone que es involuntario, ¿no? Sí. ¿no? Algunos, los tics son involuntarios, pero en este caso describe otras conductas que son más bien voluntarias, como esto de agarrarse los dedos, y que ambos casos van a aumentar ante situaciones de tensión. O sea, los tics no se van a quitar en caso de que no haya tensión, van a seguir si no hay tensión, pero van a aumentar si hay mucha tensión. Y esto de morder las uñas es, en tensión se va a expresar más. Oye, a ver, Lino, perdón que te interrumpa, pero fíjate, todas las personas que nos hablan y que nos platican sobre morderse las uñas están convencidos de que no es voluntario. Es que es automático, o sea, es como caminar. No es algo que nosotros estamos conscientes cómo voy a mover el siguiente pie. Es automático, pero sí es algo que yo puedo hacer consciente y detener. Es decir, cuando veo que mi mano va para acá, sí puedo voluntariamente. Y el tic... Aparte es un no grupo siempre, muscular grande. Hay personas que le estás diciendo, déjate de morder las uñas y están... porque el dejarlo de hacer genera muchísimo malestar. O sea, igual que un tic, o sea, no es lo dejo de hacer y ya. Pero hay una elección de malestares. Sí. O sea, no, de lo que no se puede escapar es de la intensidad del malestar. Hay que resolverlo de alguna manera. ¿Cuál es la manera menos mala que en este momento tengo? Morderme la uña. Claro, pero el grito y el reprimir un movimiento, o voluntario o involuntario, le va a generar más malestar. Oye, pero ¿y por qué asociamos el que se esté mordiendo las uñas o el que se esté jalando el pelo como con una aparente relajación emocional, como si eso lo relajara? Es que ¿Por qué lo asociamos? Porque te estás evadiendo de algo, porque si estás así... Digo, bueno, perdón, pero tú ves hay niñas que están así, o solamente el pelo. Bueno, yo me acabo de encontrar a una mujer adulta en un restaurante público, o sea, con el dedo porque adentro. tu atención está en otro lugar. O sea, tú lo estaba quieres con su hacer pareja para al frente, yo estaba impactada. Y estaba con el dedo, una mujer fácil de 35, 40 años. Son puntos de fuga. O sea, creo que una de las cosas que hay que entender es que
tanto el tic como estos movimientos automáticos y entonces voluntarios, involuntarios, que te agarran distraído y ya en automático los estás haciendo, son situaciones inadecuadas que ayudan a sacar ansiedad. Por eso el niño está a gustísimo con el dedo metido. Pero el dedo no siempre, porque si tú lo ves, hay desde el vientre materno, por ejemplo, cuando les hacen un ultrasonido, hay bebés que apenas están formando y está el dedo. Pero ¿no? es que parte del desarrollo, pero parte del desarrollo tiene que ver con la succión y llevarse las cosas a la boca. Llega un momento en el cual ya no esperamos que esté. No, vean, no, a los 30 años pero tú entonces, dices, o ya sea, no te hablando de edades, sí, por eso te digo, esa mujer de 30 años a mí fue un shock, no podía yo dejar de verla, pero hablando de edades, ¿no? Quiero volver a retomar la pregunta que le hice a Rosario, pero, o sea, haz de cuenta, un niño muy chiquito, pues de repente entre la fantasía y la realidad no tiene como esa diferencia, y un niño más grande ya empieza a tenerla, o sea, sí son diferentes las cosas que los ponen ansiosos. Sí, desde luego. A ver, un niño se va a relacionar entre más pequeño, sobre todo con su mamá, ¿no? Va a ser la diada materno-hijo en la cual va a estar sumida todo el tiempo. Poco a poco, conforme va creciendo y empieza a caminar, empieza a descubrir un mundo en el cual va a empezar a interactuar con otros miembros de la familia, sobre todo al inicio. A lo mejor con algún animal que lo puede llegar a poner nervioso. Después va a llegar un momento en el cual entra un kinder y en ese momento el mundo social se expande y va a llegar un momento en el cual se vuelve un adolescente y el mundo social es lo más importante. Conforme va avanzando, esos van a ser los motivos que van a generar mayor estrés o mayor tensión. Porque, por ejemplo, podemos entonces pensar, o sea, si hay cosas que supuestamente son de una edad más pequeña, como por ejemplo esta diferencia entre la fantasía y la realidad cuando son muy chiquitos o la separación con la mamá, si sucede en un adolescente ya me debería yo de preocupar. Ya hay un retraso en el desarrollo. Ya hay y eso puede producirle tics o ansiedades o nerviosismos o arrancarse. Sumados. Ok, vamos a ir a un corte, pero en un momentito regresamos para que sigamos platicando de eso. Sandy, salimos con una llamada, Sí, ¿no? miren, también depende de en qué condiciones de vida está este niño. Aquí una persona nos dice, mi hija se muerde las uñas, ella es deportista de alto rendimiento y pues le exigen mucho. Ella está en otra circunstancia distinta. Cuéntenos usted sus historias. Sí, porque siempre quieres que se aprendan más cosas o porque siempre los quieres tener en alguna actividad. Eso yo creo que puede como estresarlos y generarles pues cierta ansiedad, ¿no? Bueno, la situación actual en el país en general es un poco complicada, entonces igual que no hayan ingresos suficientes como para que él pueda desarrollarse, ¿no? Profesionalmente, no sé. Pues no, yo creo que no, fíjate, no. A lo mejor como ahorita que salgo a la calle sí se mortifican porque no me vaya a pasar algo, pero no, yo creo que no. Sí, tienden a imitar lo que uno hace. Si ven que uno se pone ansioso por algo, y sobre todo desde muy pequeños, la ansiedad puede ser contagiosa. Sí, la ansiedad es de que, pues, que hagan su carrera, que terminen lo que están estudiando. Pues no, yo no creo que genere ansiedad, porque pues yo estoy todo el día con ellos. Yo soy una persona ya pensionada, entonces pues están contentos conmigo, no creo que tengan ansiedad o inquietudes que tengan. Importante, ¿no? Escuchar lo que los papás creen que es lo que produce. Oigan, ¿hace daño? ¿Le hace daño a un niño tener un tic? ¿Es malo? ¿Le hace daño? Siempre y cuando no se agreda. Pero es que hay unos que son por periodos largos. Era lo que decíamos ahorita en el corte. Yo no es el tic, es sino lo que hay detrás, ¿no? Entonces ahí es más importante ver el origen o por qué se está originando. Y sin embargo, muchas veces, ¿no? Cuando son periodos tan cortos, te están hablando de un suceso en específico. Hay tics que duran de 3 meses y hay unos que duran 1 año, duran 5, ¿no? Y hay unos que duran toda la vida, ¿no? Exacto. Vivian, porque conocemos a algunos adultos, de hecho algunos que hasta salen en televisión que tienen tics, o sea, que todavía siguen con el tic, o sea, se mueven, por ejemplo, a cada rato así, ¿no? O que se están haciendo así. O parpadean muchísimo. O parpadean muchísimo, ¿no? O sea, la nariz mucho, sí. Es que sí. Y siguen con eso. Pero entonces, digamos que los tics no hacen tanto daño, más bien lo que hace daño es la otra parte. O sea, el comerse las uñas, el arrancarse el pelo. Y siempre y cuando obviamente no te hagan algún daño, ¿no?
Pero sí te haces daño, ¿no? Ahorita nos está diciendo justo lo que leyó Sandra, la mamá decía, ya no tiene uñas. Sí, o sea, se las ha comido y hay tanto que le otros está en haciendo donde daño. sí, verdaderamente los papás están preocupados porque ya ven que a lo mejor sus hijos empiezan a tener pesadillas, empiezan a tener, incluso a descargar esto con violencia. Ahorita déjenme, les busco otro ejemplo de estos que son muy ilustrativos, pero de los que ya, resumiendo la idea, por ejemplo, sí hablan de violencia, también hablan en algunos casos de hiperactividad, Claro, en las algunos se llamadas... Pero ahí lo que están haciendo es enumerar las rayas del tigre. Y morderse las uñas es únicamente una de las rayas del tigre. Okay. Puede hacer daño, puede haber infecciones en las uñas, puede haber, por ejemplo, en el onanismo, que es la masturbación excesiva, puede haber daños también. O sea, en ese tipo de conductas sí se pueden generar algunos daños. Los tics como tal no generan daños, pero son como esta punta del iceberg que alcanzamos a ver y que por debajo no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que hay por debajo, Lino? En el caso de los tics, en el caso de los tics muchas veces puede haber síndromes ansiosos, puede haber problemas, sobre todo de tipo de ansiedad, ya sea de ansiedad generalizada, que tiene que ver con múltiples preocupaciones, o de angustia como tal. Pero a ver, si estábamos hablando de niños, ¿podríamos poner algunos ejemplos de las cosas porque ambientes familiares complicados? Ok. O sea, o un contagio puede ser tanto en la interacción y en la dinámica de la relación al interior de la familia, aunque en esa familia a lo mejor sea la madre soltera con ese hijo, la forma en la que están interactuando, o el contagio que se da indirecto por las ansiedades que maneja esa mamá o ese papá, por ejemplo. ¿No? O sea, a lo mejor en casa las cosas están más o menos, pero esa mamá o ese papá tienen una dificultad o una incapacidad para manejarse frente al estrés de su vida cotidiana, y entonces todo el tiempo están, y la ansiedad se contagia. O sea, yo les aseguro que si yo me pusiera ansiosa ahorita, llegaría un momento en que empezaría a poner ansiosos a todos, porque se va pegando. Y creo que esto va de la mano con lo que planteabas hace rato. Yo me quedé pensando cuando dijiste, bueno, pero entonces no hace daño tener tics. Y creo que depende un poco de la visión. O sea, yo uso como punto de referencia un poco el tema adaptativo. O sea, yo puedo tener un tic, ¿no? Así. No le estoy generando nada a nadie, con ese tic funciono, me desenvuelvo. Para los que no están viendo, estamos moviendo estoy moviendo el pie, ¿no? Entonces, me voy manejando, y de esta manera acabo impactando de forma benévola mi manejo de la ansiedad, no fastidia a nadie, a mí no me pasa nada y no importa. El tema es que a veces hay un tic desadaptativo, ¿ok? De mover la mano o de estar haciendo algo así, pues no le pasa nada a nadie. El tema es cuando puedo tener un solo tic muy leve, pero muy desadaptativo socialmente, ¿no? Y entonces, en automático voy a generar respuestas alrededor, ¿okay? Y eso va a generar un impacto de regreso que va a ir alimentando el tic. Entonces, a veces depende del tic, a veces depende de la condición, a veces no es tanto la cantidad de tics, sino los tipos de tics, ¿no? Claro. Y la idea de pretender que tendríamos que quitar el tic como si el tic fuera el problema. Y es una ironía de la existencia, porque en la medida en la que esté más relajado el contexto que da lugar al tic, el tic va a tender a presentarse con menos frecuencia. Y el tic lo que genera es que los demás persiguen el tic. Ya deja de hacer así, ay, es que no sé cuánto, y entonces el tic aumenta. Claro. Y entonces el intento por hacer desaparecer un tic puede promover que el tic se mantenga e incluso aparezcan otros. Claro, por supuesto. Y entonces va volviendo bien confuso el tema. Claro, y eso es justamente eso que estás diciendo, es lo que tiene confundidos a los papás. Porque claro, de repente lo que te dan muchas ganas es de decir, ya no lo hagas, ya no lo hagas, ya no lo hagas. O frénate, la otra, o relájate. Ya o, relájate. ¿no? Ya relájate. Ya relájate. Sí, relájate. Sí, decías de todos estos remedios de ponerle chile al dedo para que ya no se lo chupen. Incluso hay quienes los sujetan. Bueno, en fin, una infinidad de técnicas que, como bien dicen, pues no necesariamente ayudan. No. En vez de ayudarlos, los ponen mucho más nerviosos. Acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Tengo 45 años, tengo 2 hijos, uno de 10 años y otro de 6 años. Mi hijo, el mayor, yo siento que es demasiado ansioso, porque el día de hoy, a esta edad, él se muerde demasiado las uñas, o sea, se las come. Es una ansiedad tremenda
que ya su uña ya está, o sea, lastimada. Cuando mi hijo tenía lo que es 6 añitos, yo tuve que salir a traer leche para su hermano el menor. Cuando yo llego de ir por mi leche, voy a ver a mi casa y veo una persona en la ventana de mi casa. Había sangre, mi teléfono estaba tirado. La persona que estaba ahí era una de mis vecinas. Ella me dice que mi hijo rompió el vidrio y que pues gritaba que quería irse, o sea, que quería irse, que quería salirse. Cuando ella decide y le dice que se calme, que se tranquilice, el niño abre la ventana y se descalabra, o sea, se hace una abierta y él corre, pero él al correr decide ir por su hermano. O sea, le decía a la señora que se esperara, que porque iba a ir por su hermano. Cuando yo llego en ese preciso momento, él va bajando la escalera diciendo, es que no puedo con mi hermano. Cuando yo lo veo, está toda su carita llena de sangre. Lo que yo hice fue ver que estuviese bien en ese momento y le pegué. El día de hoy entiendo que a lo mejor desde esa edad mi hijo tiene los problemas de ansiedad. Yo me siento que también soy una persona que no puede estar quieta, una persona que me desespero con facilidad, al grado de hasta de ponerme de malas y que ya no me salgan las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio. Y a mí me gustaría preguntarles, aquí estamos hablando pues ¿de qué? O sea, porque de repente este niño se va a la mamá, golpea la ventana para salir, se lastima, los gritos. ¿De qué estamos hablando ahí? Podría ser un trastorno de angustia, podría ser un problema incluso de síntomas disociativos dentro del contexto de ansiedad, pero lo que mencionan pareciera como un trastorno de angustia, como un ataque de pánico, en el cual hay una ansiedad muy, muy, muy intensa e incluso se llegan a dar actos así de mucho enojo y irritabilidad. ¿Por qué sucede eso, Lina? Componentes tanto sociales, ambientales, como el estrés que refiere la mamá, la ansiedad que refiere tener la mamá y probablemente la forma de vínculo que tiene con el niño, más aparte factores genéticos que también influyen para que se pueda desencadenar este problema como tal. ¿Qué tipo de factores genéticos? La herencia, o sea, la presencia de familiares con trastornos de ansiedad, familiares con trastornos de ansiedad escondidos, por ejemplo, en la forma del alcoholismo o problemas de depresión en la familia, de esquizofrenia, trastorno bipolar. Cualquier tipo de trastorno mental en la familia genera un riesgo en la descendencia para presentarse una enfermedad de tipo mental. No es tal vez muy, muy alto si solamente hay un familiar, pero se van sumando entre más familiares haya. Sí, porque, bueno, Jessica, estábamos hablando justamente al principio de que hay diferentes cosas que suceden en diferentes edades. Este ya es un niño más grande y, sin embargo, parece que tiene mucha ansiedad de separación de su mamá. ¿Ya rebasó la línea, digamos, de la edad? Sí, se espera que antes, ¿no? Se espera que vayan los niños separándose y haciendo cosas de manera más independiente. Sin embargo, estas señales de ansiedad, nuestra mente nos dice que hay algo que es peligroso, el quedarme solo o el que algo pueda pasar en la casa, y entonces activamos la alarma de manera automática y empezamos a correr de un riesgo que pues no existe, que solo nos está diciendo nuestra mente que está presente, y entonces hacemos una mala evaluación de lo que está ocurriendo y tratamos de resolverlo con los medios que tenemos en ese instante. En ese caso, él lo que estaba tratando de hacer era de ponerse a salvo y de poner a salvo a su hermano, y esas son las estrategias que él usa para poder estar mejor. Sin embargo, no se alcanza a dar cuenta de que es su mente la que le jugó como una mala pasada al decirle que algo estaba en riesgo. Pues sí, pero no le alcanza a darse cuenta porque es un niño. A ver, o sea, es un lenguaje que muchas veces a nosotros como adulto, ¿no? O sea, que es totalmente cierto. Sin embargo, como adulto, a veces te cuesta trabajo entenderlo. Esta situación se resolvió también con violencia. Como no la sé manejar y yo estoy también ansiosa y tú te estás haciendo daño, lo resuelvo desde mi propio lenguaje. Sin embargo, un niño muchas veces no puede entenderlo. Un niño no te va a decir, si a nosotros como adulto, ¿no? Era lo que decíamos al principio, la palabra más conocida es nervio. No es ansiedad, no es miedo, no es inseguridad, no son limitantes, ¿no? Entonces lo tienes que canalizar
de alguna manera. Entonces sí, cuando como adulto estás entendiendo que está sucediendo algo, la mejor manera obviamente es hablarlo en un lenguaje claro con un niño y ayudarlo mucho con la disociación, no con los gritos, no con la violencia, aunque estés ansiosa, estresada, angustiada, ¿no? Porque no es un lenguaje que tú entiendes como niño. ¿Qué es la disociación? Una disociación, o sea, dispersarlo, ¿no? A lo mejor ayudarlo, mira, vamos a entretenernos con esto, ¿no? Obviamente puede alterar, ¿no? Era lo que decía ella, un tic normal a un tic que dices, ya, ¿no? Ya, por favor, me estás poniendo nerviosa. Sí, pero a lo mejor si sabes, lo tiene porque está sucediendo algo, ¿no? Claro. Entonces, primero entender, ¿no? Lo que está sucediendo aquí en la parte adulta para poder ayudar al niño. Entonces lo puedes entretener en juegos, caminatas, imágenes, ¿no? Sí. Ahorita hay muchas herramientas, ¿no? En sonidos, en imágenes, ¿no? En comportamiento, en lenguaje corporal, todo eso. Rosario, ¿por qué lo reflejan los niños en su cuerpo? O sea, podrían utilizar otra herramienta, ¿no? O sea, como por ejemplo, no sé, un juguete, una puerta, algo externo a ellos. ¿Por qué en su cuerpo? Pero es que siempre va a ser a través del cuerpo. O sea, siempre el cuerpo es el mecanismo. Idealmente esperaríamos que vaya, agarre un cojín y le pegue al cojín, ¿no? En lugar de él entrar en una situación de esta naturaleza. A mí lo que me parece muy importante es que en esta disociación de la que hablaba Vivian, hay que tener cuidado en que no parezca un mecanismo para evadirlo, sino un mecanismo en el que no estamos en un buen momento, vamos a salir de esto juntos, no sé qué tenemos que hacer, ¿por qué no nos salimos a caminar? Para puentear, porque si no de otra forma parecería que estoy tratando de hacerlo un poco el loco, ¿no? Para voltearte y aquí no pasa nada y no, tengo que generar un puente. Ahora, o sea, sí decirle, vamos a tratar de ayudarte a que te tranquilices, pero vamos a decirlo en voz alta para que no parezca una evasión. Sí, porque si no, yo estoy pegándome y con la cabeza sangrando y resulta que tú, a ver, mira, vamos a caminar. No, a ver, vamos a limpiarte la cara, vamos a lavarnos, vamos a tratar de tranquilizarnos. ¿Por qué no caminamos un poquito? Ven, yo te doy la mano, ¿no? Como haciendo vínculos. Y siempre tomando en cuenta que hubo una exageración interpretada de más de un evento y en donde el niño recurrió a aquello que en ese momento instintivamente creyó que era la mejor forma de solucionar el problema. Porque si yo lo traduzco como qué poco sentido común tienes y cómo se te ocurrió esa tontería, ¿no? Acabo generando una problemática mucho mayor. Esa reflexión la voy a tener que hacer después. En ese momento yo tengo que tener claro como persona adulta que aunque yo no entienda por qué lo hiciste, recurriste a la mejor alternativa que se te ocurrió en ese momento para tratar de resguardarte. Okay, muy ya después evaluamos el tema. Okay. Pero ahorita lo tengo que pensar así. Tenemos con nosotros aquí a María. María, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, María. Oye, nos comentabas que tú tienes 2 hijos. 2 niñas. 2 niñas. Una en primero y una en segundo de secundaria. ¿Y ellas presentan alguno de estos síntomas? Cuéntanos cuál. La grande presenta, primero se mordía las uñas en la primaria y ahí la canalicé pues para ver qué era lo que sucedía. Y le dijeron que pues que se cuidara las uñas porque las tenía bonitas, se las empezó a cuidar y ahora ya empieza con la piel, agarra su dedo y hace esto. Entonces, no sé a qué se deba o cuál es la situación, porque ya la he canalizado. Y cuando lo está haciendo, ¿tú qué le dices? Al principio sí, le decía, oye, pues, ¿por qué lo estás haciendo? Mira nada más cómo dejas el dedo. Y ahora después, ahora sí que me relajo y mejor me salgo con ella a platicar. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 13 años. ¿Y la chiquita también presenta algo? Sí, ella se muerde las uñas, pero ella sí lo he visto que es a nivel de cuando hay exámenes o cuando tiene que expresar, pasar adelante, ¿no? A dar su clase o cosas así. O sea, a ella se le identificas más las razones, pero a la grande no. A la grande no, sí me cuesta porque te digo, ya la canalicé y no. Y lo único que me dijeron es que ella no se puede interactuar bien con los compañeros y lo que le pesa es que tiene una risa muy contagiosa.
y muy fuerte, entonces a ella le critican mucho su risa, o ella dice que le hacen bullying con su risa. Ok, vamos a un corte, en un momentito regresamos a ver qué nos dicen los especialistas. Quédate con nosotros. Sí, podría ser el que siempre estuviera comiendo sanamente y ya de ahí estar buscando siempre que las calorías, que no comer tanta grasa. Yo siento que eso sí me generó algo de ansiedad, que hasta la fecha a lo mejor yo lo puedo transmitir a mi hija, ¿no? Que cuando ellos se encontraban mal emocionalmente, eso me generaba un poco de ansiedad. Desconocer pues la estabilidad que había o no en la familia. No. Pues de hecho hasta la fecha, luego las respuestas de mi mamá, cuando algo se le hace enojar afuera y entra así muy, muy fuera de control, uno tiende a reaccionar imitándola. Pues yo no viví con ellos, a lo mejor eso fue lo que me generó de ansiedad. No, fuimos 9 hermanos, pero nunca hubo ansiedad ni nada de eso. Pues sí, el morderme las uñas o estar queriendo estar comiendo chocolates o viendo la televisión. Me lo generaban porque pues casi no había mucha comunicación anteriormente entre los padres, entonces eso es lo que generaba la ansiedad. Muchísimas gracias por las respuestas. Y me llama la atención, ¿no? Un adulto dice, bueno, a mí me sigue generando ansiedad. Cuando entra mi mamá nos pone ansiosos a todos, ¿no? O sea, fíjate cómo... Y bueno, yo creo que a muchos nos pasa. A veces las mamás o los papás o los abuelos nos ponen ansiosos. O los jefes, ¿verdad? Sí. Por ahí también, tal vez. vez. Y luego cuando el público va viendo el programa y van identificándose con los testimonios, también algunas veces haces clic y recuerdas cosas. Aquí nos dice una persona que vio el testimonio y le recordó cuando su mamá lo dejaba solo para ir a trabajar. Dice, yo pienso que la ansiedad en los niños la generan los papás que dejan solos a los hijos porque ellos no saben cómo actuar en una situación difícil. Claro. También vamos recordando. Un poco esto que nos decía Vivian, ¿no? Que son como diferentes códigos por las diferencias de edades y de chiquitos no saben cómo codificar eso de estar solos, ¿no? Oigan, por aquí tenemos a Viviana. ¿Cómo estás, Viviana? Buenos días. Buenos días. Tú tienes un niño, un joven ya de 19 años que tiene, que hace una de estas cosas que hemos estado platicando. Platícanos tú. Pues he notado que ahorita mi niño se muerde los callitos de los dedos y es más nervioso, hasta incluso se ha enfermado. Pero pues yo digo que también viene porque también yo soy muy nerviosa, me empiezo a rascar y empiezo a tener una ansiedad por hacer rápido las cosas. ¿Cómo te empiezas a rascar? Sí, me empiezo a agarrar la cabeza, a agarrar el cuerpo, como si tuviera algo que me picara. Porque, por ejemplo, otra de las dudas que tenemos es, de repente esto que la urticaria o la comezón, ¿también es parte de esto de la ansiedad? ¿Son como dicen ustedes, una raya más al tigre de la ansiedad? No necesariamente. ¿No? Puede ser, pero no necesariamente. O sea, sí puede haber como una comezón que se dé por situaciones que tienen que ver con algo mental, pero también puede tener que ver con algo directamente en la piel. Entonces no es así como una regla, depende mucho de... Claro, de la habría que situación. entenderlo, porque puede ser que realmente tengas una alergia a algo, o una urticaria o un piquete de mosco y no lo confundamos. Oigan, entonces tenemos a estas dos mamás, ¿qué les podemos decir? Vivian. Vivian, sí. No. Yo creo que en el primer caso como que está como muy claro, ¿no? La necesidad que tiene, ¿no? Sería un poco trabajar a lo mejor pues con su autoestima, ¿no? Muchas veces, obviamente, ¿no? Y más cuando estás en una etapa, obviamente, de aceptación, de aprobación, de integrarte socialmente más en la adolescencia. Y cuando hay algo que el exterior te desaprueba, ¿no? Algo físico, de comportamiento como la risa, ¿no? Aunque sea agradable, ¿no? Pues ahí sí trabajar en ese proceso de aceptación con ella. Pero está diciendo, ¿no? Yo hago esto cuando me critican. O sea, te está diciendo, ¿qué me pasa con la crítica? Entonces esa parte, cuando decimos la canalicé, bueno, pues a lo mejor la estás canalizando en el punto de que te está diciendo, bueno, es porque tiene esto, porque está nerviosa, ¿no? Muchas veces hay un momento nervioso por un lapso de tiempo, ¿no? A veces estamos sentados y haces así, porque pues te da nervio a lo mejor que vas a hablar en público, pero es un momento
corto. Aquí ya es, pasé de las uñas a lastimarme porque me molesta y me lastima la crítica. Entonces yo creo que esa sería la parte a lo mejor de trabajar mucho con tu hija, en la parte de la autoestima, en que resuelva por qué se le origina, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Ahora, en la parte emocional y en los dos casos que vimos aquí es como muy claro, ¿no? Como ustedes dicen, ahorita también le contestan a Viviana, pero hay veces que no. O sea, hay veces que no saben, los papás están perdidos, las mamás están perdidas, el niño no te puede decir, el adolescente no te puede decir por qué razón hace lo que hace, ¿no? Yo creo que se conjuntan varias cosas. Sí hay personalidades. Lo que pasa es que con un psiquiatra aquí sentado, me impones. Pero no, es que te voy a decir qué sucede. Estoy usando la palabra personalidad en función de lo que voy a decir, no en términos de un trastorno de personalidad, sino la personalidad como este estilo en donde hay personas que naturalmente, sin entrar en términos de enfermedades mentales, pero hay personas que en términos de personalidad tienden a tener una personalidad un poco más fuerte, digamos, por naturaleza, ni siquiera es que sea mérito, digamos. Y hay personalidades un poco más sensibles ante las situaciones. Y entonces, a veces un contexto no tiene que ser enfermizo o no tiene que haber un nivel de conflictiva dentro del ambiente y vas a tener un hijo que es mucho más susceptible a situaciones naturales de una llamada de atención y ya se puso ansioso y al otro le llamaste la atención de la misma manera y el otro te contesta, ay, no importa, ¿no? Y se sigue y hasta conchudo es. Cierto, claro. Entonces, porque creo que si no, caeríamos en el peligro de establecer que cualquier reacción ansiosa necesariamente pone a los papás en una situación de juicio terrible, ¿no? Porque entonces son culpables de todo lo que sucede y eso lo único que hace sí somos, Rosario, lo hemos visto programa tras programa. No, yo me resisto a eso, me resisto. O sea, creo que tenemos la obligación como papás de estar percibiendo y observando qué características van teniendo nuestros hijos para tratar de cuidar dentro del contexto situaciones que naturalmente podríamos modificar para tratar de no estar generando situaciones complicadas en casa, ¿no? Claro. Conflictos con la pareja, echarles la culpa a los hijos de cosas que no vienen al caso, que la falta de habilidades que yo tengo para manejarme frente al estrés de mi vida se las acabe contagiando a mis hijos. O sea, hay cosas sobre las cuales yo tengo responsabilidad. Pero hay otras en las que mi hijo va a tener que ir aprendiendo a irse fortaleciendo frente a situaciones que no eran para tanto y que necesita desarrollar habilidades. Pero eso justo que estás diciendo, entonces, sí sería responsabilidad de nosotros saber que cada uno de nuestros hijos tiene diferentes sensibilidades. Sin duda. Porque hay veces que nosotros como papás queremos tratarlos a todos igual, ¿no? Y entonces decimos, ay, claro, bueno, a ver, pero si esto no le afectó a tu hermano, ¿por qué a ti sí? O no exageres. O no exageres, ¿no? Pero entonces tal vez una forma de ayudarles justamente entendiendo estas diferencias de las que hablas. Ahorita que lo dijiste en voz alta, María dijo, sí, ¿no? Ajá, o sea, sí, ¿por qué? Pues porque ella lo ve en sus dos hijas, así es, ¿no? Pero están hablando entonces, de empatía y de amor. Aquí están hablando de un abordaje empático, de un abordaje con amor, que el cual es totalmente contrario a un abordaje que es rechazante, en el cual le digo, te voy a castigar si haces eso. O sea, eso genera más tensión, no va a ayudar a la situación. Si el abordaje es empático, si se comprende, si se le dice de una forma amorosa que no se haga la conducta, es mucho más probable que esta conducta remita. Fíjate qué importante eso que acabas de decir. O sea, siempre el amor es la salida y eso hay que entenderlo. Vamos a ver el siguiente testimonio, acompaña. Tengo 19 años, desde pequeño he sido una persona muy ansiosa. En el kinder solía comerme las uñas desde ese entonces. Es una manía que aún hago, no logro controlar esa ansiedad dentro de mi cuerpo porque soy una persona muy nerviosa. Con mis parejas suelo ser una persona que las presiona demasiado. Con mi ansiedad trato de que todo sea perfecto y trato de que a la hora que nos citamos debe de estar ahí la persona. Si no, comienzo a desesperarme. Con mi hermano son bastante las peleas, ya que él es una persona muy desordenada y a mí me gusta que todo esté limpio y en su lugar. Yo esta ansiedad creo que me la generó mi mamá desde pequeño. Realmente ella me presionaba mucho. Desde el kinder
En un examen que supuestamente nos iba a aplicar el director, ella me presionó demasiado. Yo llegué a un extremo de que fue demasiado mi estrés, que me enfermé de la gastritis. De ahí empecé a desarrollar una gastritis nerviosa. Me como las uñas igual por tanto estrés que a veces logro tener. Me han visto muchos doctores para quitarme este estrés, pero ninguna de estas terapias funciona. Lo más grave que me ha causado esta ansiedad es cortarme, porque era tanto mi estrés que no encontré como que otra salida y quería como que explotar eso que sentía por dentro. Bueno, pues muy interesante escuchar esto y Sandy nos tiene muchas preguntas y les quiero decir que queremos también que hablen del spinner que traen ya en sus dedos, porque muchas mamás nos han hablado y nos han dicho, bueno, ¿qué es esto del spinner? ¿Qué pasa ahí? ¿Es bueno o malo? ¿No? A ver, vamos a ver. Justamente nos dicen aquí una persona en Facebook Live, dice, por favor, pueden aclarar que el spinner no es un juguete, ya que muchos padres están comprando a sus hijos esto sin informarse lo que realmente es. Y de acuerdo a lo que he investigado, es un aparato utilizado como herramienta terapéutica para niños o adultos con TDA o autismo, problemas de concentración, debe estar dirigido por un especialista. Y dice, no se debe comprar como un juguete, tampoco es para el estrés, y que por favor nos lo aclaren y nos ayuden. Y también retomando el testimonio, bueno, también él lo utiliza, de alguna forma se entiende que lo utiliza para manejar el estrés, pero también él habla de otros aspectos ya que no hay que dejar pasar, como cortarse, porque también en algunas llamadas ya estamos viendo este tipo de comentarios. Claro. Déjenme Entonces, bueno, sí, ayúdenos con esto del spinner. Una anécdota con el spinner que hace unas semanas, esto del spinner tiene como poco tiempo, ¿no? De repente se dio como un boom. Una vorágine, sí. Estaba yo en una consulta con un chavito escolar que estaba con el spinner jugando y de repente lo veo y le digo, ¿qué es eso? Me dice, ¿no los conoces? Es un spinner. Me dice, son para niños que tienen trastorno por déficit de atención. Dije, qué curioso, yo tengo años tratando pacientes con trastorno por déficit de atención y no tenía idea de que existía algo como esto. O sea, porque en realidad, desde lo que he observado, es un juguete. Es un juguete que se utiliza y que se vende con esta leyenda, ¿no? Sirve para trastorno de ansiedad. Lo que pasa es que dicen, o sea, si te puedes averiguar, se supone que una mamá lo hizo para su hijo que le diagnosticaron síndrome de trastorno por ansiedad. Y ella lo hizo y empezó su hijo a jugar con él y se sintió más tranquilo. La anécdota es terrible, o sea, porque ella lo patenta, al año ve que no tiene éxito, según ella, no paga la patente y hoy se volvió un éxito mundial. Entonces ella no tiene la patente, me da mucha tristeza que se la regresen la patente. Y por eso favor. nada más recalcarle el dicen, porque no hay evidencia sí, no hay evidencia. que sea útil. Porque entonces podría suceder que las mamás, porque también tenemos muchas llamadas de trastorno de déficit de atención, de hiperactividad, entonces imagínense, si se entiende que esto es una herramienta terapéutica, pues vamos a comprarlo todos. ¿Pero sirve o no sirve, niño? O sí o no. A ver, como estábamos diciendo, por ejemplo, algunas otras herramientas. O sea, Vivian decía, bueno, ¿cómo podemos cambiar la atención? Y tú decías, sin evadirla, pero sí cambiar la atención. ¿Podría ser una forma de cambiar la atención? Sí, en este caso no podemos. Sí, el spinner. Yo creo que en este caso no podemos decir si sirve o no sirve mientras no tengamos evidencia. O sea, únicamente utilizamos intervenciones que tienen evidencia científica de su utilidad. Porque, por ejemplo, si un chavito tiene problemas de déficit de atención y tarda en llegarla a una atención 4 o 5 años, se le compra el spinner y con el spinner sienten que se palió el problema por 1 o 2 años, lo único que estamos haciendo es retrasar el tiempo. Ok, eso hay que tener como mucho cuidado. Mira, ayer leía yo un artículo justamente sobre eso, porque decía un maestro, era un artículo de un maestro que decía, ahora resulta que tengo dentro del salón 30 alumnos, 23 traen spinner. Yo no sabía que tenía tantos niños con déficit de atención en mi salón, ¿no? Ahora resulta. O con niveles de ansiedad, porque también dicen, es que me quitan la ansiedad. Y se los tengo que permitir que lo tengan en el grupo. Y entonces yo pensaba, claro, hoy en día
ante cualquier cosita empezamos a dar permiso para cosas que luego acaban volviéndose un problema en lugar de una solución. Pero entonces lo que es muy importante poner sobre la mesa es que hasta ahorita lo único que se puede decir es que es un juguete. No hay investigación seria. No hay investigación Ahorita seria, no hay investigación es seria. un juguete y entonces, bueno, pues si los maestros están permitiendo que lo saquen en el salón, están permitiendo que saquen un juguete. Un distractor. ¿No? Eso es importante. Sí, A ver, bueno, Sandy, en la escuela de mi hija ya de plano sí dijeron que no lo pueden llevar y en muchas. A ver, les voy a leer llamadas para que nos ayuden. La gente se está poniendo ansiosa, oigan. Freddy nos dice, tengo un niño que le diagnosticaron TDA, hemos acudido con psicólogos y terapeutas, pero no tiene mejoría. Quisiera saber cómo tratarlo. Mi esposa lo presiona mucho y esto le genera estrés. ¿Qué actitudes debemos tomar con mi hijo? ¿Qué metodología debemos llevar? Fíjense, otra llamada que es bastante difícil, es duro escuchar algo así, leerlo. Nos dice Carmen, tengo una gran inquietud, un hermano que tiene un niño que va a cumplir 5 años y es muy hiperactivo, no se cansa, la verdad no tiene para cuándo cansarse. Y bueno, aparte, como le habla a uno, es demasiado disperso. La cosa es que ahorita ya está en un colegio particular, pero se orina en los pantalones y también se hace popó. Lo más preocupante es que no estando en la escuela, pero a veces embarra la popó en donde no lo puedan ver. Voy a resumir un poquito porque es larga la llamada, describe este tipo de conductas, pero dice que lo obligan a comer, la palabra que utiliza es hasta los zambuten. Lo preocupante también es lo que pasa en la escuela, ya lo comenté, pero mi cuñada culpa a mi hermano de que no hace bien su trabajo como padre, describe una situación de estrés obviamente, y dice por lo mismo en el colegio ya le hacen bullying al niño y también él se comporta mal. Es una situación pues delicada la que nos narran. Y hay varias llamadas que relatan déficit de atención e hiperactividad, en un caso extremo ya el de esta señora. Okay. ¿Por dónde empezamos? Ayúdenos. A ver, nada más aclarar, en el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el tratamiento de primera línea es el farmacológico. Es un trastorno del neurodesarrollo, es un trastorno del desarrollo del cerebro. El tratamiento de primera línea siempre va a ser el farmacológico acompañado de otro tipo de intervenciones, como pueden ser los omegas 3, lo académico, lo psicoterapéutico. ¿Y qué relación entonces tendría aquí con esta ansiedad a este extremo? En el segundo caso, dice. ¿Sí? El segundo caso estamos hablando, o en las llamadas de los papás que lo están relacionando. En el segundo caso que describes, estamos hablando de un caso mucho más complejo. Y necesita una evaluación, ¿no? Necesita urgentemente una evaluación porque podría haber algo ahí que no estamos conociendo que es mucho más difícil. Sí. Sí, yo creo que eso es bien importante, ¿no? Que sepan las personas que nos están viendo que es bien importante acudir con los especialistas, con las personas que se dedican a esto para que los diagnósticos sean certeros. A veces, por ejemplo, nos hablan mucho diciéndonos que sin menospreciar a los maestros y a las profesoras, que a veces la profesora le dice, es que yo creo que tiene esto y entonces yo creo que su hijo padece de esto. Entonces hay que tener como mucho cuidado, hay que acudir con los especialistas, sobre todo para poder tener la orientación adecuada. Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros y precisamente el tema de mañana tiene alguna relación, algo que ver con lo que estamos hablando hoy sobre la ansiedad, porque vamos a presentarle algunas alternativas, algunas terapias que nos pueden ayudar en el manejo de la ansiedad, en este estrés cotidiano en el que venimos. Por ejemplo, factores como la contaminación, el cansancio, muchos elementos que hacen que a veces nos sintamos sin energía, irritables, y también pues todo esto se puede trasladar a los niños, como lo estamos viendo en el programa del día de hoy. Entonces, ¿qué alternativas hay? Mañana le vamos a presentar algunas, principalmente el Reiki y la terapia craneosacral. Ya mañana les explicarán más ampliamente qué es cada una de ellas, pero el Reiki, bueno, pues permite que múltiples beneficios desde el físico, mental, emocional y espiritual. Y en la terapia craneosacral, que puede ser aplicada desde niños y bebés hasta los adultos, también se puede estimular el funcionamiento craneosacral de varias maneras. No se lo pierda mañana porque seguramente usted puede encontrar respuestas si nos está viendo el día de hoy, y todos los días recuerde que hay diálogos en confianza. Vamos a ver ahora un resumen de lo que ya se ha dicho y también un testimonio para continuar hablando sobre la ansiedad de los padres con ansiedad y los tics en los niños. El tic tiene que ver con un movimiento involuntario de un músculo o un grupo de músculos.
Uno voluntariamente se chupa el dedo o uno voluntariamente se muerde las uñas y los tics no. Los tics son actos motores involuntarios que comúnmente se dan como de los hombros para arriba, lo más frecuentemente, o vocales. Con la tensión pueden aumentar en su frecuencia, pero se presentan aún en situaciones que no hay tensión como tal. Que la ansiedad todo el tiempo sea mala, porque te está avisando de que le está sucediendo algo. El concepto de ansiedad nace de la palabra alemana Angst, que significa miedo. La ansiedad es como tal un síndrome en el cual se dan diferentes síntomas en los que se incluyen la intranquilidad, el nerviosismo, la irritabilidad, la tensión muscular sobre todo, las preocupaciones, los miedos. Por algunas situaciones es más fácil que un niño entienda la palabra nerviosismo a la palabra ansiedad como tal. El nerviosismo sería un componente de la ansiedad que sería un conjunto de características mucho más grandes. Podemos tener componentes motores como morderse las uñas o a lo mejor estos tics que hablamos, y podemos tener componentes fisiológicos como sudoración, taquicardia. La ansiedad van a ser un conjunto de características y dentro de ellas podríamos ubicar el nerviosismo o estar como en estado de tensión. Los niños no pueden estar al margen del estilo de vida o de las condiciones en las que vamos a vivir todos. Normalmente les preocupan cosas como generales, ¿no? El rendimiento académico, por ejemplo, que no los regañen. Más que pensar qué le preocupa a un niño, yo pensaría qué habilidades tienen los niños para lidiar con las preocupaciones que formarían parte de su vida cotidiana. El grito y el reprimir un movimiento o voluntario o involuntario le va a generar más malestar. No es el tic, es sino lo que hay detrás, ¿no? Entonces ahí es más importante ver el origen o por qué se está originando. Desde pequeña tengo problemas. Yo he sido una persona nerviosa y un poco ansiosa. Siempre he buscado con mis manos, agarrándomelas, y termino con el cabello. Mi mamá siempre me decía de pequeña que no fuera una persona tan nerviosa. Me llevaron con doctores y yo jamás entendía. Yo seguía con este nerviosismo y dada la consecuencia, pues me jalo el cabello. Ya me he arrancado mucho cabello y he ido con doctores para ponerme tratamientos y yo me sigo jalando el cabello. Es por nerviosismo. Igual tengo exámenes y me presiono tanto que me jalo el cabello y eso sigue pasando hasta la fecha. Mis abuelos me han comentado que por la casa hay cabellos míos. Es una preocupación un poco grave para ellos porque no quieren verme en esta situación, que se me caiga el cabello y llegar a una cierta edad en la cual tenga realmente una pérdida de cabello grande y independiente de eso siga teniendo estos nervios que aún los tengo. Actualmente estoy buscando un empleo y estoy un poco nerviosa por todas las situaciones de conseguir el empleo que deseo y nerviosa porque las personas noten ese nerviosismo en mí y no confíen en mí al desempeñar un trabajo. Bueno, pues qué interesante también escuchar esto, ¿no? Que los abuelos dicen, bueno, yo estamos preocupados porque encontramos cabellos tuyos por la casa, ¿no? O sea, hay personas que sí se arrancan. Yo, por ejemplo, conocí a una persona que tenía como un hoyo a la mitad de las cejas, tenía muchas cejas, de todo lo que se estaba todo el día arrancándose, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacer con este tipo de situaciones? Nos están preguntando los papás. Yo creo que hay un elemento aquí que me gustaría como separar. A veces, sobre todo cuando desde muy niño empiezan estas cosas ansiosas, estos señales de ansiedad, a veces empiezan por problemas de ansiedad y luego se vuelven conductas automáticas. Y entonces llegas a ellas de grande, ya no está la fuente de la ansiedad, pero se acabó quedando como un automatismo como los que hablábamos hace rato. Y entonces, pues me sigo jalando y me sigo jalando y me sigo jalando, cuando en un inicio fue ansioso y después ya no fue ansioso, pero ya se quedó como esta costumbre. Por eso le llaman a veces tics. Tienes el tic de arrancarte el pelo. O sea, la manía, ¿no? Te dicen, es que qué manía de tal. Sí, es que de chico yo tenía tal problemática, tal situación, luego fui a terapia, se me quitó y demás, y sin embargo me quedé con la manía de seguir haciendo determinado tema. Creo que entramos en acción cuando
esa situación en lo particular genera sufrimiento personal, se genera incomodidad, ¿no? Yo, esta chica, por ejemplo, que estábamos oyendo ahorita, pensaría, bueno, a lo mejor en un inicio hubo una situación familiar o una situación que vivió que dio lugar a que iniciara la problemática. Hoy, a lo mejor el problema es otro. Hoy el problema es, no me puedo acabar de quitar la manía de estarme generando esto y me crea una preocupación adicional, pero que no fue la preocupación original que dio lugar al problema, ¿no? Y entonces se vuelve súper importante hacer un trabajo que ahí creo que tú eres la que nos entra como mucho en función de ideas asociadas al respecto. Y que creo que en general lo que está faltando o lo que tienen en común todos los testimonios que hemos visto es que faltan estrategias apropiadas para regular la emoción. Es decir, un poco lo que nos compartía, todos tenemos ansiedad. Todos en algún momento nos sentimos incómodos por alguna cosa, pero tenemos distintas estrategias para regularlos. Algunas son funcionales y otras no. Entonces creo que lo que les falta en general son a estas personas son estrategias para identificar la emoción que están teniendo, para identificar el problema que lo está causando y no para generar habilidades en las dos vertientes, para regular la emoción y para solucionar el problema. Entonces, por ejemplo, las estrategias de relajación o las técnicas de relajación permiten volver al sistema a un estado de más tranquilidad o de mayor equilibrio sin tener que tener estas manifestaciones como de hacerse daño, jalarse el cabello, morderse las uñas. Entonces, entender qué es lo que lo está originando para después generar estrategias para afrontar tanto la emoción como el problema, pues va a permitir tener un abordaje mucho más integral. Ahorita que dijiste cortarse, también nos están preguntando en las redes que si también eso es parte de esto, de la ansiedad, producido por ansiedad. Los niños que están cortándose pues los brazos, las piernas, el estómago, que se llama el cutting, ¿no? Autolesiones no lesivas en español. Sí, autolesiones, que regularmente más bien es un mal manejo de emociones en general. Puede ser una estrategia para regular ansiedad, pero también puede ser una estrategia para regular tristeza o puede ser una estrategia para regular frustración o enojo. Y lo que nos está faltando, creo que lo que estamos perdiendo un poco es la habilidad de identificar qué nos pasa, de permitir sentirlo y de hacerle frente a esa emoción, ¿no? Por eso, por ejemplo, lo que hacemos del spinner, pues podría ser una herramienta útil si la voy a usar como una estrategia de regulación, pero si la voy a usar cada momento, lo que me hace es no ponerme en contacto con mis emociones y cada que empiezo a sentir algo de incomodidad parece que tengo que tener algo que me libre de eso y entonces ya no tengo herramientas para hacerle frente a algo que nos va a pasar toda la vida como seres humanos, que nos vamos a sentir ansiosos, tristes, enojados, frustrados. O sea, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Vivian, por favor. Sí, y yo, bueno, completaría, ¿no? Lo que acaba de decir ella. Muchas veces sí tener herramientas y todo, pero muchas veces no sabemos ni qué nos está pasando. Muchas veces hay edades en que no sabes ni qué estás sintiendo, ni cómo resolverlo, y te estás sintiendo mal, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de esta, es una chavita, ¿no? Ya se le está pasando mal, y está consciente de que tiene un problema, pero no sabe cómo resolverlo. Entonces, muchas veces cuando enfrentas ese tipo de problemas, es reafirmar mucho lo que dijiste. Acudir, obviamente, pues con especialistas, con una persona que te ayude, ¿no? Con todo, o sea, integrar todo ese tipo de ayuda, ¿no? Porque si a lo mejor encontramos tu pelo, ¿no? En el piso, pero tampoco sabemos cómo ayudarte. Entonces, cuando el entorno no sabe cómo ayudarte, o tú no tienes, o no has encontrado el por qué, sí, ahí es bien importante. O el entorno ayuda. minimiza la problemática pensando que simplemente ya, nomás deja de hacerlo y ya. Claro. Y, no, y hay veces entonces que no eso sabes genera ni qué una te está sensación de pasando. inadecuación personal terrible. Eso lo quería complementar con que la tricotilomanía, que es esto de arrancarse el cabello, no entra en la clasificación con morderse las uñas o chuparse el dedo. Eso es un trastorno del control de los impulsos. Y como un trastorno del control de los impulsos se asocia con otros problemas ansiosos. Pero para poder decir que alguien tiene tricotilomanía, no únicamente se tiene que arrancar el pelo, tiene que llegar a tener zonas de alopecia, o sea, zonas en las cuales está pelón porque se arrancó el pelo. Sí, que yo conocía personas esto que nos hacen está esto. llevando a algo que creo que es importante. La ansiedad puede acabar siendo un techo de muchísimas cosas. Claro. A veces la ansiedad es un síntoma específico, ¿no?
que nos hila al tema de hoy, que son tics. Cuando el tic es el resultado de un tema en donde la ansiedad sube, baja o demás y genera el tema. ¿Por qué tan fácilmente caemos en mención de un montón de situaciones que nos dices, a ver, este entra en esta clasificación, esto entra en esto? Hay algunos que la ansiedad da lugar a que se presente un comportamiento y hay otros en el que ciertos comportamientos se aceleran a través de la ansiedad, o una historia de presentar un comportamiento acaba dando lugar a un cuadro ansioso, ¿okay? Porque la ansiedad se puede volver el cielo, ¿no? Todo acompaña, por consecuencia o por causa, una cuestión y también ansiosa. Es porque el cerebro tiene 5 vías de entrada, que son los 5 sentidos, y tiene una vía de salida, que es la motora, en cuanto al lenguaje o en cuanto a la expresión motora. Entonces, la forma en la cual estamos observando algo que está pasando dentro del cerebro, que son una emoción, es a través de los actos motores, que pueden ser múltiples. Y sobre todo en la infancia, conforme el niño va creciendo y va generando símbolos en su mente, puede verbalizar mejor lo que está sintiendo como tal. Y entonces disminuir la expresión físicamente a través de ciertos movimientos y más bien verbalizarla. Interesantísimo. A ver, Precisamente adelante. hablando de todo lo que puede suceder en nuestro cerebro, miren estas llamadas para que nos ayuden también a distinguir de lo que se ha hablado en otros ejemplos. Rosa María dice, mi hija tiene 8 años y presenta un tic, levanta sus manos a la altura de sus ojos, mueve las manos y al mismo tiempo mueve la cabeza. También levanta la mirada hacia arriba como una pequeña convulsión. Ya le hicieron una tomografía y le salió bien. ¿Me pueden recomendar ayuda, con quién acudir? Y otro caso es el que nos presenta Raimundo, que dice, tengo un muchacho que tiene 23 años, pero a la edad de 9 comenzó con problemas de tics. Ahora los va acompañando, pero con un grito. Entonces hace el tic y efectúa después un grito. Él estudia, baila, canta, pero ese problema del tic lo ha acompañado de un grito. Buscando información en internet, dice que le arroja síndrome de Tourette, de acuerdo a lo que le sucede, y que dice que en esta información, de acuerdo a su historial, hasta los 9 años llevaba una vida, él lo pone, dice, normal, y después comenzó con esto. Reitero, él es estudiante de universidad, juega, brinca, canta, pero tiene esto y me gustaría saber más información. Lino, por favor. El primer caso no es un tic, ¿ok? Es otra cosa que se llama estereotipia. Son movimientos mucho más complejos que se asocian con otra serie de problemas más de tipo neurológico. Ahí tendría que acudir con un neurólogo, sería el especialista. Sí, o con un psiquiatra también, porque en algunas ocasiones pueden tener que ver con algunos síntomas que son previos a algún ataque como de esquizofrenia o algunas situaciones de discapacidad intelectual. Es algo mucho más complejo. En el segundo caso, pareciera que se está describiendo un síndrome de Gilles de la Tourette, que es... yo les comentaba que había 2 tipos de tics. Uno son los motores, como es arrugar la ceja, la nariz, o parpadear, o levantar los hombros, y los otros son los vocales. Los más frecuentes son carraspear o echar un grito, o hay uno muy famoso que es el de decir groserías, que se conoce como coprolalia, ¿ok? Que eso solamente pasa en 1 de cada 3 niños con Gilles de la Tourette, no es tampoco tan frecuente. Pero el Gilles de la Tourette es cuando se presentan tics motores y tics fonológicos al mismo tiempo, que es precisamente lo que está describiendo esta persona, ¿no? Tiene un tic como un movimiento y después un grito, que es otro tipo de tic diferente. Ahora, ese es involuntario. Son involuntarios, sí. De hecho, aclarar nada más que involuntario se refiere a que, no sé, aunque lo amarráramos de todos lados, lo seguiría haciendo. Pero a un niño que se muerde las uñas, si le tenemos distraídos sus manos con un spinner, no se va a morder las uñas. Claro. Sí, eso es como muy importante. Y también nos están preguntando que si nos pueden aclarar si el tener el tartamudeo, ser tartamudo también es un tic. Y también nos mencionan ecolalia, si nos pueden aclarar qué es esto. Ok, la ecolalia es repetir las palabras que los demás dicen, como arremedar. Y ese también se considera, así como las estereotipias, un síntoma de algo más complejo que pudiera ir hacia algo de tipo esquizofrenia o discapacidad intelectual. ¿Cómo funciona ese? O sea, yo repito todo lo que tú estás diciendo. Yo repito todo lo que tú estás diciendo. Como si te estuviera remedando. Así es toda la conversación. Se puede dar en ciertos momentos. No tiene que ser todo el tiempo. Y el trastorno de la disfluencia de habla o el tartamudeo es un trastorno del lenguaje en el cual
tiene algunas cosas en común con los tics, como por ejemplo que aumenta ante situaciones de tensión y ansiedad, o que se da en medios como muy estresantes, pero se encuentra en el apartado de los trastornos de comunicación. O sea, se trata como un trastorno del lenguaje y tiene que ver con otras cosas, como por ejemplo, cuando nosotros hablamos, hay como inconscientemente un escucharnos hablar. En ellos esa parte está afectada y por eso hay algunos aparatos que les pueden ayudar para mejorar en el tartamudeo. Ah, hay aparatos. Sí. Para escucharse al mismo tiempo que hablan. O para bloquear, por ejemplo, el habla. Depende del caso. Hay diferentes aparatos que tienen que ver con este loop fonológico que sirven para el tartamudeo. Sí, es que bueno, es importantísimo esta aclaración que ustedes nos están haciendo, porque la verdad es que a partir del programa, como yo les comentaba, el programa anterior de ansiedad, todas estas dudas surgieron, ¿no? Y de repente dices, nosotros creemos que, claro, es todo ansiedad, como dices, ¿no? Todo está cubierto, es el cielo la ansiedad, y resulta que no, que también hay otras formas, ¿no? Cuando un niño está tartamudeando hay que atenderlo de una manera diferente, hay que acudir a diferentes especialistas. Quédense con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Bueno, ya estamos aquí de regreso, estamos platicando, como tú ya sabes, sobre la ansiedad y los tics. Sobre todo hemos estado hablando de muchos temas para que nos puedan aclarar los invitados, los especialistas del día de hoy, de qué es de lo que estamos hablando. Y hemos entrevistado de este lado a muchas personas, entre ellas también tenemos con nosotros a Perla. ¿Cómo estás, Perla? Hola, buenos Bienvenida. días, muy bien. Buenos días. Oye, tú tenías un tic de chiquita. Sí. Bueno, vamos a ver si es un tic. ¿Hacías algo de pequeña? Sí, de pequeña, a partir yo creo de los 11, 12 años, me picaba los dientes, me picaba la muela. Ese era hacer un ruido con mi propia uña, meterme el dedo y hacer un ruido. Y eso era, yo decía que era, pues fue una ansiedad, ¿no? Fue una ansiedad que tuve de chica. Tiempo lo hiciste? Lo hice en la secundaria, lo hice a nivel ¿En la prepa? En la preparatoria, o sea, lo hice O sea, ¿tenías todo el tiempo todo el tiempo hasta en la boca? Sí, no, nada más cuando me generaba nervios o miedo, era cuando lo hacía, pero más cuando tenía nervios, ¿no? O sea, metías, perdón, pero digo para que entendamos, ¿te metías el dedo y hacías así? ¿Como si fuera una maraca la muela? De hecho, ¿cómo? todavía me acuerdo, porque hoy me estaba acordando de eso, y tengo todavía hasta el callito, ¿no? En la muela, y hacía este ruido. De estarme picando, y después me di cuenta que lo podía hacer con todos los dientes, con cualquier diente lo podía hacer, entonces era ese ruido. Ese ruido te gustaba escucharlo y lo hacías cuando estabas nerviosa. Sí. ¿A qué edad dejaste de hacerlo? Pues todavía continué, yo seguía trabajando, pero lo dejé hacer yo creo como unos 8 o 9 años, que me fui tranquilizando, relajándome yo misma y dándome cuenta que pues no era algo sano, ¿no? Que lo tenía que estar haciendo, sino que dije, tengo que controlarme, relajarme, y lo fui quitando, fue desapareciendo y no lo he vuelto a hacer. ¿A eso le llamamos tic? No. ¿O sí? ¿Eso qué es? ¿Una actitud? Es como un acto motor respuesta ante los síntomas de ansiedad, como esto de morderse las uñas. O sea, yo creo que la forma más ilustrativa es decirle como una manía, ¿no? Ok, como una manía. Muchísimas gracias, Perla. Gracias por platicárnoslo. Sandy. Miren, nos dice una persona, tengo un hijo de 13 años, es gemelo de una niña. Empezó a padecer tricotilomanía a los 4 años y medio cuando entró al kinder. Desde entonces el psicólogo lo ha atendido y no le veo cambio, va muy mal en las clases, siempre se come las uñas, se muerde los dedos y pregunta, bueno, ¿a dónde me pueden ayudar? ¿A dónde puedo acudir? Ellos son de Coahuila. Más adelantito recuerden que les vamos a publicar varias recomendaciones o centros en donde pueden ustedes acudir. También nos dice aquí, quiero manejar la ansiedad de mi sobrino, se quita las pestañas y las cejas, ya ha estado en un ambiente de violencia
por parte de su papá y su familia. Mi hermana tiende a ser muy angustiosa. Ya están algunas llamadas llegando en como que ya están identificando el ambiente o diferentes razones, causas. Esto es importante porque se han ido cambiando las llamadas. También nos dice acá otra persona, tengo una hija que se come las uñas, tiene 20 años y todavía llora por todo. Se burlan de ella y cualquier cosa mala que le pasa, ella llora. A veces me pregunto qué va a hacer de ella y pone cuando se case, pero bueno, pues desde este momento la está pasando muy mal. Entonces, bueno, ya hay algunas causas, nos están llamando sobre que lo manifiestan después de tener ambientes de violencia. Este es uno de los que hay en varias llamadas. Otros niños que no pueden manejar la ansiedad en el momento de la escuela por el contacto con sus compañeros, que no es bueno porque sufren bullying, o por el tema académico también. Son como los factores donde más están llamando estos tres ámbitos. Yo creo que nos hemos tardado en introducir el tema del involucramiento de la familia, ¿no? Se vuelve muy claro la identificación y además nos encanta porque nos ayuda como a aliviar culpas, que el tema está puesto en la persona que presenta, en este caso, con el tema del programa, los tics. Pero la realidad es que tendríamos que voltear a ver qué está pasando en el ambiente familiar, cómo se están dando las interacciones. A veces los papás se están tronando los dedos, se están peleando entre ellos, se están discutiendo, todo el día están con... Pero quién sabe qué le pasa a nuestro hijo, por qué tiene los tics, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y creo que una de las cosas es que tendríamos que ir a... ¿Tú estás tranquilo con el ambiente familiar que hay en tu casa? Es como que la pregunta que yo pensaría que habría que hacer, porque si tú tampoco estás tranquilo, si tú no estás contento, aunque tú no seas el que está presentando el tic, eso te ayuda a entender pues, que tu hijo sí lo está presentando, ¿no? Claro. Que es quien está mostrando como el síntoma de algo que tú sientes que es indistinto, porque como está chiquito, ¿no? Sí. Es que es un niño, él no se percata de nada. A lo mejor no me sabe definir el problema de lo que está sucediendo en casa, pero está resintiendo el clima familiar que se está dando y de ahí se está suscitando algo. Claro, Rosario, y creo que algo importante que puntualizar es que también, por ejemplo, los silencios pueden ser, ¿no? Porque tú estás diciendo, bueno, si los papás están peleando y así, pero hay veces que, por ejemplo, los papás pueden estar en un profundo silencio, en la famosa ley del hielo, ¿no? O hay otro tipo de cosas que también lo pueden generar, no sé, por ejemplo, se me ocurre pensar, si ustedes están de acuerdo, problemas económicos, claro, ¿no? O sea, todas esas dinámicas. Estrés en la familia. Y el niño es el que está diciendo, algo pasa, no, ahora sí que paren el mundo que me quiero bajar, nos está gritando el niño, ¿no? Eso es bien importante decirlo. Vivian, ¿quieres comentar algo? No, sí, mira, ahorita que estás hablando de lo económico, me acuerdo una vez un caso que me llevaron igual de una niñita que se jalaba el pelo y se jalaba. Me llamaba muchísimo la atención, yo no había conocido todavía la dinámica. Y la niña se lo jalaba porque cada vez que escuchaba, ¿no? No hay dinero, ¿no? Su angustia era, si yo voy a terapia, mi papá tiene que pagar la terapia, ¿no? Y va a ser un motivo de proyecto y no lo puedo controlar. Entonces es ahí hasta qué punto, ¿no? También la dinámica familiar, qué tengo que hablar, cómo lo tengo que decir, ¿no? Para que un niño procesa muy diferente la información, ¿no? Al adulto y no utilizar tu mismo lenguaje, ¿no? Claro. Oigan, tenemos un testimonio anónimo. Adelante, por favor. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Sí, gracias. Bueno, yo genero ansiedad a raíz de la familia, la madre sobre todo. Hoy veo que estos padres que me tocaron querían ser como padres perfectos, tener hijos perfectos, porque yo recuerdo que la madre nos dominaba con la mirada. Yo soy de una generación donde los hijos no hablábamos, no teníamos derecho a hablar, a participar en la familia, sino que éramos niños callados. Pero esto no quiere decir que no captábamos las situaciones tal como sucedían. La madre muy metida en su labor de ama de casa, bañando a los 5, somos 5 hermanos al mismo tiempo, preparando la cena o el desayuno, corriendo a la escuela con 2 a la primaria, 3 al kinder, las labores del hogar, el padre pues saliendo a trabajar, se escuchaba que no alcanzaba el dinero, que escaseaban ciertas cosas. Entonces pues yo no sé los hermanos, pero yo sí generé mucha ansiedad por esta situación y heredo. Ahorita escucho que no
es un tic, el de estar moviendo siempre la pierna, pero también me viene a la mente una situación que incluso el padre me dice, tú parece que te suben el volumen, ¿no? Empiezas hablando bien, quedito, y acabas gritando. Y es algo que tengo y que no puedo controlar. Yo llego a la Asociación a Neuróticos Anónimos AC, ahí empiezo a separar esa ansiedad de ellos. Hoy veo que la ansiedad de la madre era mucho miedo a fallar, mucho miedo a que los hijos no fuéramos perfectos como ella quería. Y veo mis propias ansiedades, lo que a mí me genera, separo la ansiedad de ella de la mía, y hoy veo que yo también llego con muchos miedos también a no ser perfecta, a lo mejor a no ser la hija que ellos querían, pero veo mi vida, veo mi situación, y también acá algo que aprendes, que no pasa nada, que no soy perfecta, que las cosas a lo mejor no van a salir como yo las quiero, pero van a salir o no van a salir y que no pasa nada. ¿Tú tienes hijos? No, yo a eso iba, se rompió esta situación porque yo vengo de una familia disfuncional. Mi escape fue trabajar, fui trabajadora adicta, por eso llego a la asociación. Entonces ya cuando me percato que ya digo, bueno, pues ya mis amigas ya se casaron, ya tienen hijos, y yo qué pasó, no, pues ya el tiempo ya se había ido, pero también tenía claro que para mí en ese entonces lo principal era el trabajo, y que no quería un hijo así como que para tenerlo en la guardería, ¿no? Sí, lo que pasa, muchísimas gracias por tu testimonio, ¿no? Lo que es interesante es escuchar, bueno, tengo unos papás profundamente exigentes por las razones que sean, por las necesidades propias, y entonces me generan a mí pues estos estados de ansiedad, ¿no? Es que guardar el equilibrio en la vida es un reto. Sí. Miren, aquí una mamá que nos dice, escuchar este programa me puso súper triste porque tengo meses observando la ansiedad de mi niño de 7 años y sus síntomas, bruxismo, miedos, canta y canta, pensamientos y actividades negativos. Tanto observar me ha llevado a concluir que tenemos la culpa como padres, pero esto se está convirtiendo en un impedimento en su desarrollo social. Hay algunas personas que nos están escribiendo y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer los padres? No creo que se trate tanto como de encontrar culpables, sino de ya una vez que está identificando esta señora a su hijo en esta situación, tiene 7 años, yo creo que hay mucho que puede hacer. Y pues, ¿por dónde podrían empezar estos papás? Lo que decía ella, ¿no? Fue como, o sea, se me hizo como muy, muy claro, ¿no? Y muy directo, ¿no? Es encuentren las herramientas que necesitan. Hay 1000 maneras de herramientas y hay 1000 tipos de ayuda. Oye, Vivian, pero ¿cómo poder ubicar los primeros síntomas? O sea, ¿a qué cosas tendría yo que estar pendiente como mamá o como papá o como el cuidador? Por ejemplo, lo que han dicho, ¿no? En todos los casos, ¿no? Movimientos involuntarios, el cambio, o sea, el aumento de ansiedad, de nerviosismo, el que no se le está pasando bien, que el entorno no nos les estamos pasando bien, ¿no? Hay momentos, a lo mejor era lo que yo decía al principio, que si son periodos cortos, ¿no? Utilizar los distractores, no me refería a evadirlos, sino ayuda, ¿no? O sea, encontrar los estímulos necesarios para sacarlos adelante. Pero cuando no se puede, sí se tiene que recurrir a ayuda. Si se le está pasando mal el niño, el adolescente, el adulto, el entorno familiar. Yo creo que era, antes de decir, tiene un tic, tiene este problema de ansiedad, tiene esto, sí una evaluación, sí buscar las herramientas, ¿no? Buscar personas de apoyo, terapeutas, maestros, pues lo que te funcione. Claro. ¿No? O sea, ahí sí es grupos de pero apoyo. Sí, grupos de apoyo, ¿no? Pero si ya como adulto, por ejemplo, ella, lo que tú decías, yo me empecé a ser consciente, ¿no? Cuando era adulta. Cuando era niña, simplemente me estaba generando malestar, ¿no? Que antes, como ahora, sí hay muchos papás o no que están atentos, que no. Pero, por ejemplo, ella fue muy clara, estoy viendo este programa, me está generando tristeza y me estoy dando cuenta que tiene un problema. Entonces necesito herramientas cuando no puedo yo ayudarlo a resolver. Claro, porque es difícil de repente como papás llevarlo a nosotros, ¿no? Yo creo que hay un elemento importante y es, tenemos que aprender a llamar la atención y a corregir. Tenemos la maña de regañar a gritos, de llamar la atención
siendo ofensivos hasta en el mejor de los casos. O sea, hasta cuando somos lindos, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué no te das cuenta? ¿Qué no piensas? ¿No? O sea, y creo que tenemos que aprender a desarrollar lo que yo le llamo templanza, ¿no? Esta capacidad para tener control sobre mi emoción y decir en un tono que no tendría que cambiar en relación a tono de voz, ¿no? En donde yo tendría que poder plantear a un niño, esto que estás haciendo no está bien, ¿cómo te está haciendo sentir? Necesitamos corregir esto. Por ahí es por donde tendríamos que aprender a interactuar. Pensamos que hay que estar enojado y gritarle y decirle, ¿no? Y si vamos cambiando eso, vamos generando un clima muy distinto dentro de la interacción. Por supuesto, un clima que es muchísimo más amable, ¿no? Entonces tendríamos que escucharnos, Rosario, escuchar las frases que decimos como papás, cómo las decimos, los tonos de voz que utilizamos y las palabras, ¿no? Porque esto que acabas de poner de ejemplo, a veces no nos damos cuenta que puede ser insultante. O sea, que decir no piensas puede ser un insulto para nuestro hijo y creemos que le estamos llamando la atención, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Fíjense que, como ustedes saben, en Diálogos en Confianza nos interesa abordar temas de salud mental. Y así como el día de hoy estamos abordando de los tics y la ansiedad, justo en estos días se ha hablado de un trastorno disociativo comúnmente llamado como trastorno múltiple de la personalidad. Y bueno, vamos a ver la siguiente entrevista justamente para ver cómo se manifiesta. Mi nombre es Hugo Cantú. Traemos un tema de salud mental muy importante, que es lo que se conoce como el trastorno de identidad disociativa y más común como trastorno múltiple de la personalidad. El trastorno es una serie de personalidades que viven en una misma persona y cada personalidad tiene su propio estilo de hablar, su propio estilo de actuar, su propio estilo de conservar las cosas, de procesar la información, la cual va surgiendo dependiendo de lo que el área o el ambiente lo demande. Lo extraño y lo que llama la atención de aquí es que en una misma persona se comporta y reacciona completamente distinto, y entonces al estar en contacto con estas personas bajo sus diferentes personalidades provoca esta sensación de extrañeza en la cual pues no sabe uno con quién está. Sin embargo, en la población también puede estar presente y puede, digamos, ser no tan fácilmente detectada, porque se puede llegar a confundir con algunos otros padecimientos o trastornos. Entonces eso es la parte aquí pues que llama mucho la atención. Incluso pues ya la literatura y también el cine y los libros han pues retomado este tema. Hey, pardon me, sir. I think you have the wrong car. En la película de Fragmentado justamente retratan esta parte y la película hace alusión de que es justamente una persona que su personalidad quedó dividida, y ahí es en donde empieza a retratar los distintos aspectos de esta persona, pero como personalidades, que muchas veces están de acuerdo y muchas veces están totalmente de desacuerdo, y hay un conflicto así completamente dentro de la persona. You trying to trick me? I'll tell on you. Aren't you the clever one? An individual with multiple personalities can change their body chemistry with their thoughts. Someone's coming for you. Who's coming? The beast. Por la parte de la familia es importante que exista este ambiente propenso, pues para dar cabida a que se pueda unificar. En un ambiente más sano para el desarrollo humano existen patologías que van desapareciendo. Continuamos, gracias por seguir con nosotros en Diálogos en Confianza. Estamos completamente en vivo y le pedimos un poquito más de la atención que normalmente nos dedica, porque es importante que preste atención a estas imágenes, a las fotografías de personas que han desaparecido y que con su ayuda muy probablemente pueden regresar a casa. Le vamos a mostrar primero la foto de César Garduño Becerra y Anayeli Garduño Tenorio, quienes se extraviaron en Minita del Cedro, en el municipio de San José del Rincón, en el Estado de México. Ellos están desaparecidos desde el 15 de marzo de 2008. Por favor, ayúdenos si conoce alguna información. Ahí los teléfonos en pantalla están apareciendo para que usted llame
y deje algún dato. Eduardo Ávila Cid se extravió en el centro de Tepoztlán, en el Estado de México, va a ser Tepozotlán, el 2 de marzo de 2017. Le repito su nombre, Eduardo Ávila Cid. Tepozotlán, sí. Sí, porque es Estado de México. Vamos ahora con Daniel Soriano Hernández, quien se extravió en Unidad La Villa Centroamericana, a un costado del bosque de Tláhuac, en la delegación Tláhuac. Daniel Soriano Hernández está desaparecido desde el 5 de febrero de este año 2017. Y bueno, pues estas son las personas desaparecidas que le mostramos este martes para que usted nos ayude. Y continuamos con el tema, vamos a ver un resumen de lo que ya se ha dicho. Te voy a castigar si haces eso. O sea, eso genera más tensión, no va a ayudar a la situación. Si el abordaje es empático, si se comprende, si se le dice de una forma amorosa que no se haga la conducta, es mucho más probable que esta conducta remita. ¿Qué es eso? Me dice, ¿no los conoces? Es un spinner. Me dice, son para niños que tienen trastorno por déficit de atención. Es un juguete. Es un juguete que se utiliza y que se vende con esta leyenda, ¿no? Sirve para trastorno de ansiedad. No podemos decir si sirve o no sirve mientras no tengamos evidencia. O sea, únicamente utilizamos intervenciones que tienen evidencia científica de su utilidad. Faltan estrategias apropiadas para regular la emoción. Todos tenemos ansiedad. Todos en algún momento nos sentimos incómodos por alguna cosa, pero tenemos distintas estrategias para regularlos, para identificar la emoción que están teniendo, para identificar el problema que lo está causando y para generar habilidades en las dos vertientes, para regular la emoción y para solucionar el problema. Muchas veces sí, tener herramientas y todo, pero muchas veces no sabemos ni qué nos está pasando. Muchas veces hay edades en que no sabes ni qué estás sintiendo, ni cómo resolverlo. Acudir, obviamente, pues con especialistas, con una persona que te ayude, ¿no? Con todo, o sea, integrar todo ese tipo de ayuda, ¿no? El cerebro tiene 5 vías de entrada, que son los 5 sentidos, y tiene una vía de salida, que es la motora, en cuanto al lenguaje o en cuanto a la expresión motora. La forma en la cual estamos observando algo que está pasando dentro del cerebro, que son una emoción, es a través de los actos motores, que pueden ser múltiples. Conforme el niño va creciendo y va generando símbolos en su mente, puede verbalizar mejor lo que está sintiendo como tal. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y bueno, ya vieron qué interesante ha estado todo este programa. Seguimos hablando de todas las cosas que podemos hacer como papás para ayudar a nuestros hijos a salir, pero sobre todo cómo le podemos hacer como papás para nosotros darnos cuenta de lo que estamos generando. Y bueno, Sandy, hay muchas preguntas, sí, ¿no? Y sobre todo también porque se preguntaba al principio del programa, bueno, ¿esto puede hacer daño? Y fíjense que sí, muchas de las llamadas nos dicen hasta qué grado, a qué extremo ha llegado esto de morderse las uñas, de incluso pues lastimarse, como nos dice Carlos, y por eso tan importante que con la ayuda de aquí de los invitados entendamos que se puede atender a tiempo. En un comentario, Carlos en Facebook Live nos dice, como experiencia personal, mi tic más dañino era cuando me rascaba los dedos pulgares hasta el punto de sangrar. Incluso en ocasiones se podía sentir el hueso y la piel me la quitaba, la piel que me quitaba me la comía. No sentía dolor, yo lo hacía por estrés, miedo, tristeza, enojo. A veces para relajarme, y por más que trataba de dejarlo, llegaba a pasar 2 o 3 semanas sin hacerlo, pero después volvía. Duré más de 20 años hasta que un día me harté y surgió la pregunta de cómo, si había más personas como yo. Lo investigué y sí, hay casos incluso peores. Y bueno, nos dice que ahora pudo dejar esto atrás, lleva 2 años sin hacerlo. Y esto fue causado por las actitudes o acciones de sus padres, tal vez, pero se lo pregunta porque lo pone como un tal vez. Lo bueno es que lo dejé y me siento muy bien ahora a mis 24 años. A ver, déjame preguntar qué es eso, por favor, Este es un trastorno que se llama skin picking en inglés o escoriación psicógena, que es un trastorno del control de los impulsos, al igual que la tricotilomanía, y consiste precisamente en eso, en rascados que eventualmente generan lesiones y que sí se pueden, igual como trastorno de control de los impulsos, como la piromanía o como la tricotilomanía, pueden asociarse a otros problemas. De hecho, estos trastornos se conocen como trastornos del espectro obsesivo-compulsivo. Entonces, o sea, él dice, lo hice durante 20 años, por periodos dejaba de hacerlo, a los 20 años de estarlo haciendo, hace una reflexión de dónde viene. En el momento que haces la reflexión de dónde viene, ¿puedes dejar de hacerlo, Lino? No necesariamente. Lo que sucede en este caso es, habla de cómo
después de tener una reflexión y una verbalización, disminuye considerablemente el factor estresante que desencadena este problema, pero aún así puede haber otros factores estresantes o aún así perpetuar el síntoma sin la necesidad de que haya un factor estresante. Y desde la terapia conductual, ¿qué se puede hacer? Sí, buscar, nosotros hacemos un análisis de función de las conductas, es decir, para qué sirve cada conducta, porque una misma conducta nos puede estar sirviendo para varias cosas dependiendo del contexto. Entonces, a lo mejor yo puedo hacer esto porque me siento ansiedad y eso me relaja, o puedo hacerlo porque en un principio, como cuando uno tiene un granito y se rasca, sientes placer, y entonces, dependiendo de la función que esté teniendo la conducta, hay que buscar estrategias que no sean dañinas. Por ejemplo, ¿qué otra conducta podría estarme generando esa sensación placentera o qué otras actividades que no tengan que estar relacionadas con algo que me haga daño? ¿O de qué otra manera puedo regular la ansiedad sin hacerme daño? ¿O de qué otra manera puedo expresarle a mis papás que lo que está ocurriendo en casa me está molestando sin hacerme daño? ¿O de qué manera puedo relacionarme? Entonces, la misma conducta podría tener muchas funciones. Entonces, dependiendo de la función que identifiquemos de la conducta, tendríamos que generar estrategias para solucionarlo. Ahora, hay un elemento que acabas de poner sobre la mesa que me parece fundamental, el placer. ¿No hace eso 3 veces más difícil quitárselo? Como toda conducta adictiva. Sí. O sea, porque si te está provocando es reforzada placer, por el cerebro, claro. Ajá, si te está gustando, o sea, el placer supone que es gusto, ¿no? Lo Te que está pasa es que el gustando. placer podría venir de 2 lugares, de un placer muy activo, en donde siento rico lo que estoy haciendo, o alivio, ¿no? Un placer que es más porque se me quita lo algo ansioso negativo. o lo estresante. Porque eso es lo que dicen los niños del cutting, ¿no? Así es. O sea, dicen que Que por cuando ahí ven la liberan. sangre, Sí. lo liberan y se sienten relajados. Esto es cierto. También lo describen como una distracción del dolor. O sea, Del dolor me duele emocional. más el dolor emocional y entonces con esto distraigo y esto ayuda a que como que el dolor encuentre como salida. Que es la Pero es muy disociación. chistoso cómo lo van resignificando de manera que le dan un significado simbólico. Sí, de hecho hay liberación de endorfinas cuando hay cualquier tipo de lesión. O sea, es una forma compensatoria del cuerpo ante el dolor físico como tal. Entonces esa liberación de endorfinas genera como placer, pero puede haber liberación de endorfinas por un montón de Cuando otros brinco. medios. Ajá, exactamente. O cuando tengo una buena charla con alguien, una liberación de endorfinas. Cuando tengo un noviazgo y una liberación masiva de endorfinas. Entonces, el objetivo es que igual esto se puede ver como una droga, ¿no? Las drogas liberan endorfinas, liberan dopamina que hace que se perpetúe. Entonces es conductas positivas para generar un efecto positivo, no conductas negativas para generar un efecto positivo. Ajá, no conductas negativas para generar el placer, sino buscar el placer desde otro lado. Sandy, por favor. Nos dice una persona, yo soy muy explosiva, golpeo, ofendo y me duele porque no vivo en paz y mis hijas son iguales y no puedo controlarlas a veces. En este caso, como en otras llamadas, nos han hablado así de lo que decían de la dinámica familiar. Vivian, ¿quieres comentar algo de ahí? Sí, si quieres comentar algo sobre cómo modificar estas... o sea, ya lo estoy está haciendo siendo consciente. ¿no? De lo que está haciendo y de por qué no. Pero dice, no sé cómo cambiarlo y veo que mis hijas ya lo están adoptando. A ver, es que aquí es muchas veces, sigo viendo un mismo comportamiento, asumo el comportamiento, me doy cuenta del comportamiento, pero no sé cómo cambiarlo. Entonces, si yo no puedo sola y no encuentro ni el origen ni la causa, que podría ahí ponerlo entre comillas, pues si yo no puedo sola y ya sé que mi comportamiento está haciendo daño a terceros y está generando ya dolor, incomodidad y no sé cómo hacerlo, pues pedir ayuda. O sea, la solución no es mágica. Sí, y toma tiempo y, paciencia. ¿no? También es compromiso. tampoco Claro, hay- piensa en eso un poco. O sea, si llevas muchos años haciéndolo, necesitas darte un tiempo de terapia, ¿no? Con una persona profesional. Nos dice otra llamada, mi hermana tiende a hacer las cosas con mucha prisa y, por ejemplo, en las tareas de la escuela, cuando hace ejercicios de matemáticas, los hace con ansiedad y los termina haciendo 2 o 3 veces mal. Y cuando los revisa se da cuenta de que se equivocó en cosas muy básicas o sencillas y esto le pasa constantemente. Eso pasa desde que estaba en la primaria y actualmente continúa así estando en la facultad. Otro comentario nos dice, tengo un niño de 4 años que apenas comienza a hablar, pensábamos que tenía autismo, pero no habla casi nada.
hacía filas con objetos específicos, por ejemplo, carros, pero no sociabiliza mucho. En fin, dice que ahora le ha dado por rechinar mucho los dientes y se le llama la atención, pero no deja de hacerlo. Y dice, pienso que tal vez es una forma de canalizar la ansiedad y no poderse expresar. No sé si ella consideró que no es autista o alguien le dijo que no era autista porque pareciera sí, hay que hacer un una autista. valoración. Sí. Si no, alguno dice del que lo espectro. llevaron con un especialista, pero no consideraban que fuera autismo, pues no tenía todos los síntomas. Y dice, es muy cariñoso, comienza ya a hablar, pero sí se quedó con estos. El que sea cariñoso es un dato positivo porque la interacción es muy complicada con los chavos autistas, pero más bien que si tiene 4 o 5 años está la opción de que lo pueda llevar al Juan N. Navarro. O sea, que busque otras opciones, 2 o 3 opiniones diferentes, ¿no? Por favor. Y es que aquí nos quedamos con la opinión que nos la gustó primera. más, ¿no? Sí, la que nos salva de más esfuerzo. Entonces no pasa nada. No pasa nada. Si no tiene nada, entonces Sí. Y aquí nos preguntan, ¿realmente se supera al 100% la ansiedad? ¿Ustedes qué dirían? No. Yo creo que todos tenemos niveles de ansiedad. Tú empezabas diciendo en el programa, creo que como al principio un poco, que la ansiedad no es completamente mala. O sea, nos ayuda a determinar ciertas cosas. A estar alertas también nos ayuda. Entonces yo pensaría que... A ver, nada más yo creo que aclarar, ¿no? El estrés, totalmente normal. Siempre vamos a vivir en situaciones de estrés y el estrés se va a vivir en todo momento. La ansiedad, estamos hablando de un síndrome, estamos hablando de un padecimiento. Entonces, ese padecimiento sí es el que se puede superar, sí se puede atravesar y se puede vivir con él sin ningún problema. Pero de repente utilizamos la palabra ansiedad para definir un montón de cosas. Entonces, cuando aclaramos específicamente lo que es la ansiedad, sí se puede. Y se te puede generar simplemente solo por un episodio, por un momento, el miedo, la situación, lo que estás viviendo en tu entorno, pero a mí sí me llama mucho la atención qué es la palabra de hoy, tengo ansiedad, y es bien diferente, es estrés, o sea, son otros factores. Claro, y lo que es bien importante también es darse cuenta que mientras estés vivo, como tú dices, Vivian, siempre va a haber cosas que me van a producir estrés, ¿no? Y que tal vez algunas lleguen hasta producir ansiedad, ¿no? Exacto. Y algo que también se ha dicho bien importante y que los niños van a estar expuestos a diferentes momentos en su vida que los van a estresar más o menos. Y bueno, en la cotidianidad los niños, por ejemplo, aquí nos dice Laura, se enfrentan a diferentes pruebas, ¿no? Como pueden ser deportivas, pueden ser académicas. Nos dice Laura, tengo una niña de 6 años que se muerde las uñas cuando va a un torneo de karate y también se muerde las uñas de sus pies. Además he notado que últimamente ella chasquea mucho sus dedos y yo me desespero, fíjense qué duro, al grado de que le digo que le voy a cortar los dedos. Necesito de su ayuda. ¿A dónde puedo ir? Le va a aumentar la ansiedad. Sí, pobre chiquita. Entonces, pero por lo menos frenar esa frase, ¿verdad? Sin duda. Sí, ante algo que puede ser cotidiano y que muchos niños se enfrenten a un torneo de karate, a un examen. A veces ¿qué hacemos? es algo tan bobo, nada más que con esto no quiero parecer que entonces soy ofensiva con la persona que lo pregunta, pero a veces cosas simples resuelven situaciones que ya vivimos como muy complejas. Porque si tú eres la niña y vas a tener el karate y estás con los dedos y en lugar de yo decirle, ay, te voy a cortar los dedos si sigues así, te digo, estás ansiosa, ¿verdad, mi amor? A ver, dame las manos, vamos a hacer algo, va a salir todo bien. Algo tan bobo como esto puede, ¿no? Como, sí, pero vas a poder, tú sabes hacerlo. Validar la emoción. Validar la emoción, ¿no? Claro. Claro. Y entonces valido, muchas veces como, ay. O sea, tienes permiso de estar estresada, tienes permiso de estar nerviosa, tienes permiso de tener miedo, es yo razonable. Voy a decir algo horrible ahorita. Dilo. O sea, bueno, no horrible, pero muchas veces por tu miedo a la desaprobación social en el entorno en el que estás, que tu hijo o tu hija esté haciendo algo, conlleva automáticamente una amenaza. Ojo, muchas veces sobrecargamos a los niños de información, de actividades, de momentos, de situaciones, porque queremos escribir su vida. Entonces les estamos generando a veces muchísima ansiedad porque queremos a veces que sean hasta lo que no fuimos nosotros. Entonces, si estás en una competencia de karate y te estás mordiendo las uñas y los dedos, te los voy a cortar, porque ¿sabes lo que va a decir la gente aquí?
Es que muchas veces pasa así. No Pues estoy porque diciendo que tienes sea que su ganar, caso, tal ojo, vez, porque a veces eso pensamos. Pero a mí me impresiona muchas veces en el entorno social y hoy en día, y luego como mamá y luego como mamá de amigas y todo, estás tan preocupada de que tus hijos sean tan perfectos que lo estás llenando de muchísimas información. Sí, porque la calificación de ellos es la tuya, ¿no? Es la tuya, exacto. Entonces, pues ahí sí mejor checar qué está pasando, pues está, y vamos a ver también pues, si le gusta el karate. Es que a veces no preguntamos. Claro. No, digo, hay cosas que sí se tienen que aprender, no como puedes sobrevivir. Y a veces expectativas. Y si le gusta el karate, tal vez sí le gusta el karate, pero tal vez no le gusta la competencia del karate, ¿no? Y hay niños que al exponerse se les genera muchísima ansiedad. Hay personas que no nos gusta o sí nos gusta exponernos ante los demás y hay otras personas que no. Oye, es que a veces, esto, lo único que necesitamos es que nos digan, que nos agarren así y nos digan, todo va a estar bien. Sí, ya. ¿no? Y con eso justamente comí con una amiga el domingo que tuvimos una anécdota, se nos perdió su hijo en un parque de diversiones por unos minutos hace meses. Y bueno, ella obviamente pues muy preocupada, llorando, ansiosísima, y yo la agarré y le dije, lo vamos a encontrar. Fue lo único que se me ocurrió hacer, ¿no? Y meses después me dice, nunca se me va a olvidar, qué bien me hiciste porque me sacudiste y me dijiste que todo iba a estar bien. Y a veces eso es lo único que necesitamos. Es amor y empatía. Esa empatía. Sí. Y entonces volvemos al mismo tema, que me encantó que llegáramos a esta conclusión juntos, la verdad, todos los que estamos aquí, que el amor es lo que cambia todo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias, mi Sandy. Gracias al público. Gracias a la producción. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.